Hoy está con nosotros la doctora Marta Hildebrandt, distinguida lingüista que no necesita de ninguna presentación formal. Le damos la más cordial bienvenida. Marta acaba de publicar el libro que ya mostré anteriormente, titulado Léxico de Bolívar y subtitulado El español de América en el siglo XIX. Bien, mi primera observación justamente concierne al título y al subtítulo, ¿no? Cuando uno ve el título, Léxico Bolívar, entonces uno piensa inmediatamente en el idiolecto de Bolívar, ¿no? Esto es natural. Pero el subtítulo dice El español de América en el siglo XIX. Es decir, el subtítulo rebasa largamente, ¿no?, la significación del título, ¿no?, que es algo mucho más circunscrito y que, bueno, pues corresponde al ciclo vital de Bolívar, pues, que son 47 años, ¿no? Ahora, entonces la pregunta es, ¿no pudo ser al revés? ¿Es más lógico? No, porque al estar el libro dedicado al idiolecto de Bolívar, el léxico es una parte del idiolecto, ahí no está la morfosintaxis, ni el estilo, ni siquiera las expresiones, locuciones, modismos, dichos, proverbios y refranes que son materia del próximo libro. Entonces, léxico de Bolívar, porque la primera edición se llamó El habla de Bolívar I léxico. Es decir, está circunscrita a las palabras sueltas, no en frases, no en locuciones, no en expresiones, no en proverbios, no en refranes. Y eso es el léxico netamente expresado, ¿no? O sea, el idiolecto comprende todo. Comprende también las locuciones, las expresiones, la morfosintaxis, el estilo y todo lo demás. O sea, el español del siglo XIX está estudiado a través de uno de sus hablantes. Pero a través resulta lo principal, porque hay millones de otros hablantes que no entran en el estudio. Por eso está deliberadamente escogido así. Claro, pero en la introducción explicas que habría que preguntarse ¿cuántas de las cartas, de las como 10.000 cartas, pues creo que ¿no? Que firmó Bolívar, realmente redactó, ¿no? Parece que tuvo pues, muchos... Es que hay que partir de una premisa, ¿no? Si un estudio se hubiera circunscrito a lo que Bolívar escribió de puño y letra, no hubieran pasado de 100 páginas. ¿Por qué? Menos, tal vez 50 páginas, porque Bolívar nunca tuvo tiempo de tomar la pluma físicamente. Bolívar lo que hizo fue dictar y dictar y dictar a amanuenses, algunos muy cultos, otros menos y otros absolutamente incompetentes, de los cuales él se quejaba amargamente. Pero el dilema no admitía sino dos opciones: o me circunscribía a lo que estaba escrito totalmente de puño y letra, entonces ¿para qué hacer un estudio? Salió un artículo a lo más, pero jamás un libro. O partía de esta premisa: todo lo que fue firmado por Bolívar se considera, si no escrito directamente por él, dictado o por lo menos asumido como propio al poner su firma. Y esa fue la opción que escogí. Por eso es que es el español de América del siglo XIX, porque es el de sus amanuenses, de sus escribientes, ¿no es verdad?, a los cuales él dictaba. Ese es el siglo XIX, ¿no?, que está en el subtítulo. O sea, la gente que escribió por Bolívar. No, incluso aquí dice que, bueno, un siglo, pero habría también que considerar sucintamente los antecedentes del 18 y los cimientos. Entonces, se considera más o menos desde la Revolución Francesa hasta el primer tercio del siglo XIX, porque él murió en 1830, ¿no? Claro. Ese no es todo el siglo XIX. Quienes hayan leído, como sin duda has leído estos libros, el Prontuario de Mir y el Diccionario de Baral, ¿no?, y que conozca bien estas obras, ¿no?, si a una persona así yo le presento un pasaje de Baral
y un pasaje de mí, sin decirle, ¿no?, de cuál es, ni poner el título, el nombre del autor, con toda seguridad esta persona, familiarizada con estos autores, va a reconocer el estilo de uno y del otro, porque son inconfundibles. Y el léxico de uno y de otro. Ahora, lo mismo quería preguntarte, ¿no? Esto que llamaremos inconfundibilidad estilística de Bolívar, ¿se puede apreciar? O sea, tiene un estilística estilo... no, léxica. Léxica. Pero, por ejemplo, Feijó, Jovellanos, que son el siglo XVIII erudito, ¿no? Tienen un léxico en que está claramente delimitada la entrada de los galicismos, por ejemplo, ¿no?, que es posterior. Y Baralt es el antigalicista furibundo. Pero sí, Bolívar, como las noticias, los libros llegaban con algún atraso a la América hispana, por eso yo considero como fuente de contraste para el estudio del habla de Bolívar a autores que son anteriores a él, ¿no? De mediados del siglo XVIII. También considero a Moratín. ¿Por qué? Porque eso era lo que él veía en América, con el normal atraso de las obras. Ahora, Bolívar fue cosmopolita, Bolívar vivió en España, Bolívar viajó a Francia, Italia, a Inglaterra, no era un americano común en ese aspecto. Pero de todas maneras, el castellano de América estaba, como todo castellano, de una, no diré colonia, de una provincia de ultramar, bastante alejado, ¿no? No así el de Lima, ojo. Los grandes virreinatos, como Lima y México, tenían tenían un contacto, pero así, inmediato, con las novedades de la península. Pero la Capitanía General de Caracas no, había cierto retraso. En lo único que no había retraso, y Humboldt se asombra de ello, es en la música. Las obras de Mozart se estrenaban con poquísimos meses de diferencia en Caracas, lo que no sucedía ni en Lima ni en México. Claro. O sea, Venezuela tuvo siempre esa apertura hacia la cultura musical, pero no hacia lo demás. Entonces, por eso es que yo abro un abanico que va desde un poco antes hasta un poco después, ¿no? Porque yo considero 1850, 1860, cuando Bolívar pues ha muerto, el 30, ¿no? Y no queda más remedio. Por eso se puede discutir si este libro corresponde al idiolecto de Bolívar. Sí y no. Lo que no se puede discutir es que corresponde al castellano de América desde fines del siglo XVIII hasta principios del XIX. No, y además así está claramente puesto en la introducción, dice el valor relativo del título, ¿no? Claro. Eso es lo que... Bueno, yo debo decir que la lectura para mí ha sido muy satisfactoria, entre otras cosas porque de pronto hayas un pasaje que te trae a la memoria tales y cuales cosas, o haces tales y cuales conexiones, etcétera, ¿no? Y eso es siempre muy remunerativo. Por ejemplo, sabes perfectamente pues que la preposición con, antepuesta al verbo, ¿no?, equivale al gerundio. Y a mí siempre me ha gustado esta construcción, y yo la he visto en mis lecturas, generalmente de buenos prosistas. No la he visto en Valdelomar, entre nosotros, ¿no? La he visto en Valdelomar, la he visto en Ribagüero y en otros autores de la época, ¿no? Y aquí la veo, ¿no? Me parece muy simpático, la veo en Bolívar. Dice, el amanuense, con ser un doctor muy instruido, siendo un doctor, no sabe escribir, etcétera. Entonces para mí fue, repito... No, pero ese es adversativo, más bien a pesar de ser un doctor muy instruido, ahí hay un sentido adversativo. Sí. Es a pesar de ser un doctor muy instruido, no sabe escribir. Por ejemplo, fulano de tal, contener millones es un pobre de espíritu. Es decir, el contener equivale a pesar de tener. Más bien, no a teniendo. Claro, teniendo también puede tener connotación negativa. Pero el DRA en eso es bien claro, ¿no? Porque dice eso. Sí. ¿No? O sea, dice equivale a gerundio, ¿no? Sí, pero en este uso de Bolívar, por lo menos... O sea, ¿tú lo sientes así adversativo? ¿No? Claro, a pesar de... ¿No? Ahí el contexto dice
que está expresando a pesar de. Bueno, luego aquí en la página 331 te ocupas de la cuarta acepción académica de imponer. Esto es inspirar respeto, sumisión, miedo, ¿no? Bien, pero en la página 21, está la tercera acepción de imponer. ¿Según el diccionario del 92? Sí, está la tercera acepción del 92. No, y además un uso que, bueno, ya prácticamente no tiene prácticamente usuarios ahora. No, pero... en uso absoluto. Sí, acá, no. Aquí está el ejemplo. Es una carta de Bolívar que dirige a Joaquín Mosquera. Dice: yo deseo que usted me imponga con ingenuidad qué es lo que hay sobre particular. Acá ingenuidad, como tú explicas, con franqueza, etcétera, ¿no? Me entere, ¿no? Ya, me entere. Ahí es no recuerdo si es la segunda o la tercera. No, tercera, acá la tengo apuntada. La tercera acepción es, ¿no?, noticiar, informar, enterar a uno de alguna cosa, también como pronominar. Pues eso puede haber pasado de que esta cita haya sido, este trozo haya sido redactado con la edición anterior, y luego no. Yo he chequeado toditas las referencias a la academia con el del 92, ¿no? O sea que en el 92 es la tercera, y en la que figura en la página 331 pues a lo mejor en la del 56, que fue la que usé la primera vez que escribí sobre esto. Ahora, yo he hecho la lista en Palma, ¿no?, de esta tercera acepción en todas las tradiciones, y muchas veces. Palma es un constante usuario, ¿no? Me impuse de tal cosa, ¿no?, etcétera. Y hasta ahora se usa, pero como lenguaje un poco rebuscado. Sí. Me impuse de la noticia, sí. Sí, ¿no? Por ejemplo, me impuse de la trágica noticia, así, un poco rebuscado. Bueno, pero ahí lo veo, ¿no?, en Bolívar. Vamos a hacer acá la primera pausa y luego continuaremos dialogando con la doctora Marta Hitler. 19. Leo que memorias, con el sentido de recuerdos y saludos, es uso abundantísimo en Bolívar a partir del año 27 y que se conserva en el habla venezolana actual y en Santo Domingo. Bien. Te informo al respecto que también se conserva en nuestra música popular criolla, en las resbalosas, ¿no?, que tradicionalmente se cantan y se tocan después de una marinera. Bueno, en las resbalosas, o más precisamente en los remates de fuga de resbalosa, la resbalosa tiene una fuga y luego hay un remate de fuga, se usa esta expresión y se lo demostraré enseguida. Adelante, control con la resbalosa. Como me gusta tu sacristán, Provinca acompaña la misa, sus campanitas, memorias te mando yo. Memorias te mando yo. Sí, es un uso anticuado. Pero es castellano, o sea que puede sobrevivir en varias regiones hispánicas, ¿no? Pero ya ahora no. Esto debe ser del 900, más o menos, sí. Casi olvidado. Después aquí en la página 31, primera vez, esto sí, te agradezco por haberme noticiado al respecto, ¿no?, que personalidad con el valor de rozamiento personal, de antipatía, aversión a una persona, ¿no? Eso sí se ha perdido completamente, ¿no? Sí, yo creo que eso ha sido, no sé, en algún ámbito del mundo hispánico a lo mejor se conserva, ¿no? Es decir, es tan grande la extensión de la lengua castellana que en algún pueblo de España, en alguna región o de América hispana se puede conservar, pero en esa época era muy vivo, ¿no? Y Bolívar se quejaba de las personalidades que había entre su gente, ¿no? Estaban llevándose muy mal. Después aquí, en la página 34, dice Bolívar: el baile, que es la poesía, el movimiento, a propósito de soltura, ¿no? Con el sentido de libertad, ¿no? Dice el baile, que es la poesía del movimiento. Tiene lindas definiciones. Y que da la gracia y la soltura. Pero te paso el siguiente dato. ¿Sabes que recordé inmediatamente al leer esto lo que dice Alfonso Reyes
en relación con este punto aquí en un libro muy conocido que es La experiencia literaria, y fíjate, felizmente tengo una buena memoria, ¿no? Dice Alfonso Reyes, el libertador Simón Bolívar, en la carta sobre la educación de su sobrino, dice que el baile es la poesía del movimiento, y yo invirtiendo digo que la poesía es el baile del habla, ¿no? Eso dicho muy bueno, esa de Alfonso Reyes, ¿no? Alfonso Reyes es maravilloso. Después aquí en la página 42 veo el adverbio condignamente, ¿no? Yo siempre he considerado que tanto el adjetivo cuanto el adverbio, ¿no? Muy elegantes, ¿no? Bueno, para el gran público televidente, condigno, ¿no? Se dice de lo que corresponde a otra cosa o se sigue naturalmente de ella, ¿no? Como el premio a la virtud y la pena al delito, ¿no? Sin embargo, tú dirías que esto está en desuso acá, ¿no? No, en esa acepción de Bolívar yo creo que no se usa más. Ya no, ¿no? Como digo, nunca se puede afirmar 100% de ningún uso lingüístico, porque aparece por ahí perdido en algún lugar del mundo hispánico, ¿no? Después aquí, también en la misma página 42, mencionas la carta favorecida o simplemente favorecida, ¿no? Y dices que en el inglés comercial se conserva este uso, ¿no? Y pones el ejemplo de your favorite letter, ¿no? Bueno, te paso el dato. Cuando yo era traductor de las compañías de seguro, hace ya muchos años, aprendí que en inglés favor es sinónimo de carta, o sea, no... Ya no necesitaba ponerle R. Sí, entonces, no, I have received your favor, ¿no? Entonces... pero el adjetivo sustantivado, ¿sí? Sí, favor. Eso sí, nunca lo había oído. Sí. En este caso, ¿no? Claro, no, sí, lo recuerdo muy bien. Luego aquí, en la página 94, mencionas la expresión lapso de tiempo, ¿no? Y dices que es contrariamente, claro, ¿no? Que no es una expresión pleonástica. Fíjate, yo recuerdo que hace pues... La polémica de Sánchez. Sí, pues hace no sé cuántos años, ¿no? Y le reprocharon, pues... ¿no? ¿Y cómo se amargó Sánchez por eso? Y hubo, bueno... ¿Cómo se amargó Sánchez? Porque no era justo. Pero después, como tú lo habrás comprobado, la misma academia en su diccionario usa lapso de tiempo. Y Seco en su diccionario también usa lapso de tiempo. Pero lapso de tiempo es correctísimo. Claro. En cambio la gente dice funcionario público, y eso sí que es un pleonasmo, porque el funcionario o es público o no es funcionario. Claro. No hay funcionario de una empresa particular, ¿no? Claro. Y dicen periodo de tiempo. El periodo solo es de tiempo, si no, no es periodo. ¿Ya? Y de esos pleonasmos la gente ni se da cuenta. Funcionario público, por ejemplo, está mal, y lo usa Bolívar también, El funcionario, que lo doy entre los galicismos, hay una ocasión en que él dice funcionario público, es redundante. Pero es que también al lapso, también la misma academia pues le dio, ¿no? Es que tiene la acepción de resbalón o caída, claro, ¿no? Pero del tiempo, y ya lo independizó, claro. Lapso equivale al lapso de tiempo. Claro. Lo que no hace incorrecta la expresión completa. Claro. Después, otra cosa. Y aquí en la página 109 veo un texto de Bolívar que dice, bueno, a propósito de vigorizar, ¿no? Sofocada la sedición, sometidos o castigados de alguna manera a los culpables. Entonces yo dije, de alguna manera aquí, en Bolívar, y sé perfectamente, pues, estoy calculando, pues 30 años tendrá esta reiteración atosigante, ¿no? Todo es de alguna manera. Bueno, ahora no conozco pues como tú la correspondencia de Bolívar, pero él usa esta expresión, pero tengo entendido que no abusa de ella, ¿no? No, creo que pues ¿cuántas citas porque hay ahí? No solamente esta, pero además acá se ve que es una cuestión superflua por redundante, porque las cosas son y las cosas acontecen o las cosas ocurren de alguna manera, de algún modo, pues no. Entonces, si acá eliminamos de alguna manera, no se altera el país. Nada. Sometidos o castigados los culpables,
Tiene que ser pues de alguna manera. Ahora están abusando de otro lado, de tal manera que el otro día un brillante locutor del Canal 8, estos jóvenes que son bastante buenos, decía, de otro lado el presidente dijo tal cosa, de otro lado dijo tal otra, de otro lado, oye, van 4 lados, esto es un cuadrilátero, ¿no? Y entonces todos eran de otro lado y ni siquiera cambiaban ni por una cosa semejante, sino eran de otro lado y de otro lado. Y me hizo recordar, en la UNESCO había un chiste cuando yo era su directora general, que decían que en no sé qué país habían pedido expertos de la UNESCO mancos. ¿Mancos? ¿Por qué? Sí, mejor que sean mancos, porque aquí se la pasan diciendo on the other hand, on the other hand, on the other hand, y preferible es que no tengan other hand. Querían expertos mancos porque todos se la pasaban diciendo en inglés el equivalente es en la otra mano, en la otra mano, en la otra mano, en la otra mano. Entonces, esa introducción de cada párrafo con de alguna manera y además ahora hay una cantidad de expletivos que no significan absolutamente nada, sino llenan el hueco de la inseguridad. Pero peor que todo eso es, y ya que tú tienes este programa tienes que combatirlo, ¿no? Es el infinitivo absoluto. Le dan la palabra a alguien y dice agradecer la invitación. Sí, no dice quiero agradecer la invitación, sino se lanza de frente con el infinitivo. Comunicar que tal cosa, fíjate, es algo espantoso cómo está cundiendo por pudor, por no mencionar el yo. Aquí hay un horror al yo. Si dicen el que habla, Dios mío, ¿por qué dicen el que habla? ¿Por qué no pueden decir yo? Entonces, aquí empiezan con un infinitivo. Lázaro Carreter se ha ocupado de eso amargamente, ¿no? En su sección del país, perdón, de ABC, y dice, ¿cómo tiene usted la palabra? Agradecer a la comisión tal que ha hecho tal... Agradecer, ¿no? En lugar de yo debo agradecer, yo quiero agradecer, voy a agradecer o agradezco, se lanza al puro infinitivo. ¿Sí? Bueno, no sé, también ahora veo que se repite el término, a ver si me das una definición, no sé cuál es exactamente, disagio. Bueno, yo tuve que tomar la palabra en el Congreso para borrar la palabra de la ley. ¿Ah, sí? Sí, porque dije lo siguiente, ¿no? Primero, disagio no está en el diccionario ni nada. Des es un prefijo que significa privación u oposición, ¿no? ¿Qué cosa es agio? Y entonces les leí a todos los congresistas las acepciones de agio, que eran pues delictivas. Algunas eran hasta fuera de traficar con fondos públicos, había daños para terceros. Le dije, estamos acusando al Estado peruano de usurero, de agiotista, de explotador, porque no le pagaron los impuestos que puso. Entonces yo sugiero que por lo menos en el texto de la ley, en que estaba felizmente solo 2 veces, se reemplace por una frase que aunque es más larga no queda otra cosa, queda el sinceramiento, que es otra palabra, el sinceramiento de la deuda tributaria, pero no importa, ¿no? O la exoneración en algunos casos de la deuda tributaria, pero son 5 palabras. Y el famoso desagio, no esperé que me hicieran caso, tengo que agradecer que me hicieran caso, se sacó la palabra desagio de la ley. Pero es que era un disparate. El Estado peruano resultaba acusado de agio, porque si estábamos dando una ley para corregir con el desagio lo que el Estado había hecho, lo estábamos acusando de agio. ¿No? Pero veo que los políticos y los congresistas... No, que lo usen no importa, no se puede contra el uso. El uso es el amo del lenguaje. El uso no está en el diccionario, algún día estará, el uso lo va a imponer la economía, una palabra en lugar de 5. Yo no me opongo, porque sería tonto oponerme al triunfo del uso, aunque sea incorrecto, porque esa es la materia con que juega el lenguaje. Pero por lo menos en un texto legal, en un texto oficial, ¿no? No en una discusión oral, sino en un texto legal, hasta dentro de 5 o 10 años después que se haya impuesto totalmente, tal vez la academia hasta lo reciba. A mí me parecía desdoroso que apareciera por ahora en el texto de la ley,
Pero sí veo que es uno de esos términos que sea como sea, incorrectos o lo que sea, van derecho a imponerse. Y eso se siente la fuerza del término que se va a imponer. Y vivimos de montones de términos que son absolutamente incongruentes. Por ejemplo, álgido. ¿Cuánto se luchó contra álgido, que significaba más frío, claro, y la gente lo usaba por momento culminante? Pues triunfó la acepción de momento culminante y ahora es académica. Entonces, lo que empieza como disparate puede llegar a triunfar, a ser general y a ser académica. Yo le veo ese camino a desagio, pero por ahora, en un texto legal, no me pareció que debía estar. Y agradezco mucho que los congresistas de todas las bancadas me hayan hecho caso, porque mi observación era completamente desinteresada, ¿no? Simplemente por no usar una palabra que para el Estado peruano me parecía dolorosa, no solamente dolorosa, ¿no? ¿Ah? Bien, vamos a hacer una nueva pausa y luego volveremos con la doctora Hildebrand. Dialogando con Marta Hildebrand. Aquí en la página 154 leo el siguiente texto de Bolívar, dice: siendo la organización de esa república tan sublime y yo tan soldado, etc. Bien, cuando vi el adjetivo aquí sublime dije, para nuestra sensibilidad actual, pues aquí no tiene cabida ese adjetivo, ¿no? Porque pensamos en algo, pues, de una elevación extraordinaria, de una grandeza, algo admirable, increíble, ¿no? Y cómo va a ser, pues, la organización de una república así. Bien, yo he escrito, mi querida Marta, unas notas sobre este adjetivo. A ver. Y brevemente te diré lo siguiente. Clementina Curial dice en una carta que escribe a Stendhal lo siguiente: precisamente porque has estado demasiado sublime, mi pasión disminuye. Y Consuelo Verge, la traductora, dice: caramba, hasta en esto la gran palabra romántica, ¿no? No, porque efectivamente para Stendhal todo era sublime, desde un paisaje hasta los cafés, hasta los helados del café Tortoni. Por ejemplo, en la obra de Nerval, Las hijas del fuego, yo he apuntado: sublimes son algunos pasajes de la Nueva Eloísa, la actuación de una actriz teatral, los bloques de granito y ciertos versos de Boucher que el autor había leído precisamente sentado en esos bloques. Los versos eran sublimes, los bloques eran sublimes, todo era sublime. Entonces, este uso, pues, así general, explica por qué para, pues, Bolívar también era sublime la organización, ¿no? No, pero ese párrafo es sarcástico, es en una carta a Santander en que le está tomando el pelo sobre la República de Colombia. Pero no claro, está bien, no se contrapone a lo que tú estás diciendo, sí, sino yo recuerdo ahora el pasaje, le está tomando el pelo a Santander, diciéndole que esa república que Santander, pues, que es el hombre de las leyes, se está creando, siendo la república tan sublime y el pobre Bolívar tan soldado, o sea, él se está tirando al suelo para tomarle el pelo a Santander, pero eso no quita nada de lo que tú estás señalando. Claro, tiene un carácter ahí de... Luego, romántico. Luego aquí en la página 155 veo que Bolívar usa o inventa el verbo invectivar, ¿no? Y esto me recordó inmediatamente un verbo que había inventado Mariátegui, que es el verbo, y bonito, no sé por qué no sé, y además una creación completamente normal, diatribar. Eso es muy parecido a invectivar, ¿no? Diatribar, que es una formación, me parece normal. Luego, una cosa que quiero que me expliques y que expliques a toda la teleaudiencia. ¿Puedo? ¿Por qué la academia, y citas muy bien a Cuervo, ha admitido infraganti, y como Cuervo decía que esto es latín de cocina, y la academia dice que esto es adaptación del latín jurídico inflagranti crimen? Pero no es adaptación, Marta, esto es corrupción. ¿Cómo va a ser adaptación? Es deformación. O deformación, ¿no? Porque el uso manda, pues. Eso es lo que pasa con el uso. El uso es el amo del lenguaje. Sí. Así como en las democracias el error se impone cuantitativamente, el lenguaje y la academia respeta eso, es una gran democracia. Entonces, los errores de muchos se consagran. La academia espera. Cuando un uso es incorrecto, la academia pone el ojo, pero espera una edición, espera otra, ve si se extiende, ve si lo usan también gente educada, lo usa también gente educada,
y va esperando. Cuando el uso se hace general, no importa que sea disparatado como álgido, ¿ya? Entonces no le queda más remedio que aceptarlo, y estamos con un porcentaje inmenso de usos ya académicos que son generales en el lenguaje culto. Yo recuerdo una observación de Cuervo, según la cual él reconocía que sí, que efectivamente el uso impone una serie de voces contrahechas y disformes, pero que eso no significaba que él, por ejemplo, tuviese que renunciar a los antiguos y buenos usos, ¿no? Claro. Entonces hay un grupo de personas, por supuesto, ¿no? Lógicamente y Cuervo era Cuervo, claro. Cuervo era un gran lingüista. Entonces tampoco, no porque ya se impone, ¿no? Es lo mismo que Bello, pues claro. Bello, es decir, gente que hace la doctrina tiene todo el derecho de decir, la academia lo admite, pero yo soy más exigente que la academia. Y nadie está obligado a usar esas cosas que la academia ha dejado pasar porque sí. Te voy a mandar una copia de un discurso de Fernando Lázaro Carretera en la inauguración de un curso interesantísimo sobre los genismos que él pone con X, que son los extranjerismos que se adaptan crudos, inclusive con la ortografía original de la lengua, sin adaptación gráfica. Por ejemplo, sándwich, que ha tenido que entrar con la D y con la W y con la Che, porque cuando la academia quiso adaptar whisky y puso G, U con diéresis, U, I, S, Q, U, I, fue la irrisión de todo el mundo por 20 años. Y whisky se pronunciaba whisky, se escribía pues con G y con Q, U. El fracaso fue tan grande que la academia agarró miedo. Entonces prefiere poner estos genismos que van pues con toda la ortografía original de la lengua de la cual se toman, y que según Lázaro deberían estar en apéndice aparte, ¿no? Porque contradicen la esencia, la naturaleza de la lengua, pero al mismo tiempo son de uso general. Es muy interesante ese artículo. Pero también a veces una grafía, una forma impuesta por la academia, en muchos países y en el nuestro, por ejemplo, no surte efecto, no tiene acogida, ¿no? Aquí yo más de una vez he dicho que la pronunciación de lo que aquí equivocadamente pronuncian karate no es karate, sino karate. No solamente porque así consta en el diccionario de la academia, sino porque es inimaginable, pues, de acuerdo con la fonética japonesa, que vaya pues un japonés a decir karate, ¿no? Pero el japonés es ajeno a eso. Y chofer, que dicen los españoles, yendo contra el francés, porque en francés es aguda la palabra, ahí nosotros estamos más cerca, con chofer, ellos dicen chofer, y así pues, América adapta de una manera, España adapta de otra, y ahora felizmente hay una asociación de academias de la lengua en que las cosas se discuten en conjunto, y ya la Academia Española no reclama la razón, sino dice que simplemente prima inter pares, ¿no? Y oye a las academias americanas, porque democráticamente pues somos mucho más millones, ¿no? De los 400 millones somos 300 por lo menos. España no llega a los 100 millones, entonces eso pesa. Lo importante es que no se atomice la... Yo aquí hace algunos meses entrevisté a Luis Jaime, y él dijo, entre otras cosas, que contrariamente a lo que se supone, la academia no prescribe, no autoriza, no recomienda, simplemente recoge el uso. Pero, sí, pero yo le decía, pero hay ahí una gramática que sí censura, ¿no? Entonces, de todas maneras, y por ejemplo decía, una persona con tantos conocimientos en este campo como Marta, ¿no? No puede ser tampoco ajena, porque ella la gente considera que Marta Hitler es la autoridad. Entonces van, le preguntan, ¿no? Entonces ella dice, por ejemplo, lo que estábamos hace un momento, de Sage, ¿no? Entonces hay que pues explicarles a quienes están usando mal el término, ¿no? Entonces hay siempre una pauta, hay un modelo, porque tampoco es que cada uno hable, ¿no? Me parece... Claro, en ese sentido, no sé hasta qué punto la democracia, ¿no? Porque... No, la democracia manda cuando la autoridad no puede, sí, pero la autoridad debe existir. La autoridad la da la lengua culta, pero el lenguaje nace en el pueblo
inculto. Esa es la cosa, ¿no? Ahora, ¿dónde se encuentra? En un nivel de lo que se llama el habla culta, que no necesariamente es de gente que habla bien, es decir, es de gente que se supone que ha tenido una educación que ha pasado la media, ¿no? La educación media, que ha llegado a la instrucción superior. Pero con el nivel académico que tenemos en el Perú, pues mucha gente que es universitaria habla pésimo y escribe peor. Entonces no se puede hablar de habla culta simplemente porque está matriculado en la universidad, ¿no? En fin. Después, aquí en la página 191, aquí hay un texto de Bolívar donde él dice dar lugar, ¿no? Y yo no veo, tú sabes en esto de dar lugar, ¿no? Entre nosotros dar lugar se usa con el sentido de originar, de motivar, de producir una cosa, no esto ha dado lugar a esto. Sí. No, bien, pero según la academia el único significado que tiene dar lugar es hacer lugar, o sea, desembarazar un sitio o una parte de él, dejarlo libre. Eso es lo único que significa según la academia. Bien, el uso pues no se refiere a eso cuando dice esto ha dado lugar a esto otro, no. Ha tenido como consecuencia. Claro, entonces según la academia es hacer un sitio, ¿sí? Eso es lo único. Pero aquí no está claro el uso. ¿Cuál es el uso de Bolívar? Acá dice: un maldito plan de confederación propuesto por el señor Sea el año pasado ha dado lugar al gobierno español para esperar un mejor acomodamiento. ¿Qué significa ahí ha dado lugar al gobierno español para esperar un mejor acomodamiento? Puede significar que le ha dado tiempo, ¿no? Que le ha permitido, le ha dado una espera. Le ha dado un compás de espera. Pero no, eso no tiene nada que ver con la acepción académica. No es nada claro el pasaje. Ni tampoco significa ha originado, no ha producido, tampoco, ¿no? Sí. Aquí dice, ha dado lugar al gobierno español para esperar un mejor acomodamiento, creyendo sin duda que nuestras protestas de ser independientes o morir no eran sino ostensibles, etcétera, ¿no? Ha dado ocasión, más bien, ¿no? Ha dado ocasión, sí. Sí, bueno, ahí no está muy claro eso, ¿no? Después, acá hay un uso simpático. Fíjate esto. En la página 193, a propósito del posverbal de subasta. Dice: la lancha del Estado que pondrá a disposición de ustedes el comandante de Marina de este departamento, Angostura, debe venderse en pública subasta por ante ustedes. ¿Tú sabes qué significa este por ante? Bueno, este por ante que rige entre nosotros en la jerga notarial es una expresión, es una fórmula del notario, ¿no? Claro. Ahora, yo supongo que aquí por es por intermedio del notario y ante en presencia del notario. Claro, Esto, ¿no? con la testificación, con la garantía. Ahora, solamente esto de por antes lo he visto es una fórmula notarial, sí. En el lenguaje normal no se usaría nunca. No, pues, no. Bien, vamos a hacer un nuevo corte para proseguir la conversación más adelante. Página 196. Dices: hasta el siglo XVII solo se usa en español la forma basa para todas las acepciones, pero al extenderse el uso de la variante latinizante base, primero término matemático y físico, basa queda circunscrita a la arquitectura, base de una columna. Bolívar usa basa todavía en sentido general, ¿no? Una sociedad que tiene por basas constitutivas una absoluta igualdad, etc. Bien, pero en el siglo XIX se sigue usando basa. Tengo acá un texto de un autor que nos es muy conocido, de Rafael María Baral, un texto de su discurso de recepción en la academia. Esto es de 1853. Dice: al pisar el umbral de las escuelas, niño aún, aprendí los elementos que forman la base de la educación literaria, etcétera, ¿no? Él dice la base. Y en una edición venezolana del año 1960 y tanto, ya por descuido y por ignorancia, le han puesto base. Bueno, lo que pasa es que Baral, así como era antigalicista, era
también purista y muy amigo de los usos antiguos y medio obsolescentes, ¿no? Era una cuestión de gusto personal, ¿no? O sea, el hecho de que el común de la gente no lo usara en el siglo XIX no quiere decir que un hombre como Barral no lo usara. Seguramente está también en otros autores de ese mismo tipo de cultura y de afición. O sea, puede estar en el Padre Mir, por ejemplo, puede estar tal vez hasta en quién más, en gente que escribe apegado al casticismo. Entonces obviamente va a usar la expresión vieja, ¿no? Antes que la afrancesada. Aquí en la página 229, a propósito de Barral, dice: moción era todavía para Barral término superfluo y poco generalizado. Protestó cuando fue admitido por la Real Academia en 1869. Aquí hay un error, porque Barral murió en 1860, no puede haber protestado en 1869. Este es el año de la, si no me equivoco, de la 11ª edición del diccionario, ¿no? Entonces, ¿él a qué edición se refería? Porque esta protesta está en su diccionario. No recuerdo el año de la muerte de Barral, pero el diccionario se publicó en 1855. Sí, pero él murió el 60. Él murió el 60. 60, no puede haber protestado. Bueno, puede haber habido no, pero este es el error. No, pero por eso digo, tú recuerdas, este año es el año de la 11ª edición del diccionario. El año de la 9ª es 1843. ¿Cuál es el año de la 10ª? Con toda seguridad se refería a Barral a la 10ª. Ahí debe haber admitido la Academia, ¿no? Yo creo que he trabajado con la 10ª. Con la 10ª. Pero no recuerdo en este momento. A lo mejor alguien que hizo esta edición puso algo de su cosecha, no recuerdo. No tendría que ver los libros para poder contestar. Sí, pero no, ahí por lo menos no puede haber protestado en el 69 porque... No, pero no se engañó, pero sí protestó por la entrada de moción. Claro, está en el año está equivocado, obviamente. En su diccionario, que es del 55, claro, está ahí. Bueno, después, aquí veo que... he creído ver, no sé, a ver, aclara tú, ¿no? Que ya no te parece tan impropio el que galicado, dices que modernos tratadistas. No, a mí no, a los modernos tratadistas. Sí, y luego dices lo mismo con respecto al uso impropio del gerundio. Es lo que están diciendo los lingüistas más modernos, que no es galicado, que responde a tendencias propias de la lengua española, ¿no? Pero ¿por qué siempre ocurre con el verbo ser? En el caso del que galicado, siempre es el que acompaña indebidamente al verbo ser en una variedad de tiempos. ¿Y por qué no? Sí, puede ser un uso de la lengua que atañe solo al verbo ser. ¿Por qué? No, ya sé, pero... a mí me disgusta el que llamado galicado y el además todos los... Jamás lo usaría, claro. pero mientras no se estudia la lengua desde su fundación, desde su creación, entonces se van descubriendo cosas pues que hacen pensar a los especialistas, yo no soy una de ellas, no me considero, que esto responde a tendencias profundas de la lengua española o a lo más a las lenguas occidentales, románicas, pero no a todas las lenguas románicas, ¿no? Por ejemplo, yo veo que Luis Jaime hay, tú sabes, ¿no? En lugar de es por eso que, dos posibilidades. Es por eso por lo que. Claro, y Luis Jaime usa la primera. ¿Ah? Usa la primera, dice, es por eso por lo que. Repitiendo por lo que. Sí. Pero, por ejemplo, si uno dice, ¿no? Fue entonces que le dije. No, fue entonces cuando. Ni hablar. No, pero por eso, pero entonces, si es una tendencia normal, entonces endurecemos, ¿no? Porque eso me parece. Pero es que las tendencias normales empiezan de abajo. Y la gente culta, la gente que cuida su habla, resiste hasta más no poder. Ese es el fortín de la lengua contra el uso incorrecto. Pero como digo, a veces puede más la masa, puede más e impone eso. Pero por ejemplo, a mí no se me escapa un que galicaba, el que en lugar de cuándo, cómo, no
no lo diría, no me sale. Claro, pero además yo he tenido la paciencia de fichar todos los usos impropios del gerundio en Palma, ¿no? Y bueno, él usa impropiamente, no creas que 2 o 3 veces el gerundio, como 30 veces, en todas las tradiciones, ¿no? Y por ejemplo ese es un caso bien interesante, porque en general no se puede pues reprochar a Palma que tenía prosa descuidada ni nada, ¿no? Al contrario, creo que es un caso único y sabemos muy bien el caso de Palma, lo conocemos. ¿Y cómo te explicas, por ejemplo, que en Palma el use... no, es que Palma es un caso increíble de... Te envío tantas cajas conteniendo tal cosa, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Él era de un personalismo increíble en cuestiones lingüísticas. A veces llegaba al purismo más absoluto y atacaba cosas que no eran propiamente incorrectas, sino simplemente que a él no le gustaban. Y otras veces, porque a él le gustaban, o sea, era egocéntrico total, ¿no? Abría pues las compuertas para no solamente usar, sino alabar y propugnar cosas que sí eran incorrectas. Entonces Palma, que se fue hasta España y en 1892 pasó el mal rato en la academia que todos conocemos, Palma sí tiene una doctrina. No era ningún lingüista, obviamente, no conocía la teoría, pero tenía un gusto especial, y ese gusto para él era su cartabón. Su gusto personal era el que le hacía decir esto sí y esto no se puede comparar pues a un cuervo, ¿no? Pero esa actitud que mencionas, por ejemplo, yo también la he visto, y por supuesto tú que conoces la obra de Unamuno en Unamuno. Unamuno también era muy temperamental. Unamuno tenía una solidez de educación, pues... Sí, pero era muy temperamental. Exacto. Sí, desde el griego, desde el alemán, aprendió danés para leer a Kierkegaard, ¿no? Tenía un don de lenguas. Y sin embargo, en determinadas cosas... Decía, esta palabra no, ¿por qué? Porque no me gusta. Y además se adelantó. Por ejemplo, en uno de sus textos, él puso oscuro cuando todo el mundo ponía obscuro. Y entonces el corrector le puso ojo, obscuro, y él puso abajo, oído, oscuro. Claro. Ya se pronunciaba oscuro. Pues. Y él además decía, a mí jamás me van a Unamuno sí que sabía a fondo las pero cosas. Por ejemplo, él decía, no, a mí no me van a convencer de que tengo que poner consciente, no, yo inconsciente, consciente. Él mandaba, como decía Palma, bueno, ya bromeando, decía, y no me han de convencer con argumentos al aire, pues no he de decir Voltaire, donde está escrito Voltaire. Sí, claro. Pero entre Unamuno y Palma hay una diferencia enorme en cuanto a conocimientos, ¿no? En Palma era intuición, buen gusto, ¿no? Y capricho personal. Pero tuvo el valor de hacer la lucha de los peronismos en la academia, ¿no? No, y muchas de las voces que propuso entonces, ¿no? Bueno, después han sido ya... Por supuesto. No claro. solamente eso, sino que tiene una espontaneidad y una gracia para el uso del lenguaje único. Como Arona, ¿no? Arona es un tipo muy gracioso. Pero Arona sí sabía su filología. Sí, pero además es muy vivo, ¿no? Su prosa es muy juguetón. Pero Arona era un elitista que definía la carapulcra como guisote de esclavos o cosas así, ¿no? También de la serranada. Era cosas, tremendamente digamos, racista. De los quechuismos. Tremendamente racista era Arona. Aquí quiero preguntarte sobre el vocablo insolidez, ¿no? Acá tú dices insolidez, forma al parecer no documentada en español general, puede ser calco del francés insolidité, etc. Bien, pero estas terminaciones de francés, personnalité y todas esas, siempre dan dat en el abstracto en español y suponen, lógicamente, un adjetivo. Que yo sepa, a ver, corrígeme, no ha dicho Bolívar, insólido. No lo tengo ahí, ¿no? Claro, no lo tiene. Entonces, no se podría explicar el sufijo es.
Porque eso es el adjetivo primitivo más el sufijo es, y da el abstracto correspondiente, ¿no? Entonces de ácido, acidez, etcétera. Pero acá no ha dicho insólido. Esta insolidez con es supone insólido. Y el único que yo le he visto usar insólido, porque además le gustaba usar estos antónimos con el prefijo in, era Ortega. Ortega decía infirme, insólido, inconcreto, impráctico, ¿no? ¿Y qué te parece el infraterno de los apristas, no? Está bien, han creado, es infraterno, y es bonito, es bien bonito, infraterno. Sí. A mí me decía el doctor Sánchez que el adjetivo alturado fue creación de un compañero en la época de Bustamante. Desgraciadamente, porque a Sánchez no le gustaba eso de alturado, no, desgraciadamente, un día lo confesó así en una entrevista, le dijo, oiga, desgraciadamente Neri, un compañero, maldita sea, fue el que inventó eso de alturado, ¿no? Pero si todas las invenciones fueran como esa, es una estupenda palabra, es linda, va contra las leyes del idioma. Pero también se podría decir bajurado. Claro, de altura se dice alturado, pero no de blancura, no se dice blancurado. Es decir, rompe todo el esquema, ¿no? De la derivación. Pero es bonita la palabra. Pero don Julio Casares, tú sabes, dijo, si existe altura, tiene también que ser... Porque el inventor de bajura es Casares, ¿no? Y él le inventó varios antónimos, y eso lo cuenta, yo he leído otras obras de Casares, porque es un tipo muy didáctico, es un tipo muy claro, ¿no? Y yo no sabía, él había inventado infrecuente. Y parece, ahora es una palabra completamente común, ¿no? Bueno, eso es como el prefijo in, últimamente han cundido enormemente estas formaciones, ¿no? Pero en cuanto a que de bajura no hay bajurado, ¿no? De soltura no hay solturado, alturado es una excepción, pero es una bonita palabra, ¿no? Sí. Ahora, no, yo no la uso, yo la he estudiado, pero cuando yo oigo a una persona que dice, por ejemplo, en el Congreso, o otro dice, hizo una alturada atingencia. ¡Ay! Nadie entiende, los dos son peruanismos, atingencia tampoco. Claro. Atingencia es un latinismo del Perú y alturado es una creación peruana, o sea que todo el mundo se quedó en babia. Si usted si uno va a un congreso internacional y habla de alturadas atingencias, ¿no? Nada, hay una serie de cultismos peruanos que tienen todo el aire de palabras pues exquisitas, sacadas de los libros, son invenciones peruanas. Así es. Bien, desgraciadamente el tiempo ya se ha vencido. Felicito muy sinceramente a Marta Hildebrand por este trabajo, que es un trabajo que debe de haberle demandado de enorme esfuerzo, porque son 700 páginas y bueno, ¿cuánto tiempo te tomó hacer esto? Bueno, la revisión me tomó 8 meses, revisar cita por cita y poner al día lo de la academia, ¿no? El trabajo me tomó 8 años. Una última cosita que se me estaba escapando. ¿Por qué has supuesto que Fatal puede tener por ahí una influencia gala? Fatal. Como Asiago, como Funes. Porque, bueno, eso está documentado, ¿eh? Eso está... ¿Pero por qué por el francés? Porque siempre ha tenido Fatal, hay un poema de Darío, un poema de Darío. Pero Darío, pues, Darío está lleno de galicismos, desde Banal. La academia ha aceptado muy tardíamente, ¿no? Dice cosas banales, dice Darío. La dueña dice cosas banales y Banal. Y vestido de rojo, pirueté el bufón. Ha sido aceptado hace poquísimo, Banal, que todavía no acepta la academia banalidad, ni banalmente, ni nada más. Claro, no, Rubén Darío está lleno de galicismo y además es muy moderno. Sí. Pero esto de Fatal está estudiadísimo en este momento, pues no podría ser la adquisición, ¿no? Claro. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a Marta Hildebrand y con ustedes será hasta el programa siguiente. Muchas gracias. Adiós.